Juan capítulo 13 en sus Biblias. Es un texto sumamente conocido en las iglesias, ¿sí? Un texto al que continuamente volvemos, esa parte del Evangelio de Juan. Bueno, cuando estemos allá en el barrio de la Victoria y lleguemos a esa parte, empieza la intimidad de Cristo con sus discípulos. Algunos han dicho que aquí es donde Cristo con los discípulos entran al lugar santísimo, ¿no? Porque entran a la intimidad con el Señor y hay todo un trato muy personal de Cristo con ellos, y después está la oración sublime de Cristo en el capítulo 17, ¿no? Pero bueno, es interesante el texto. Hoy solamente vamos a acercarnos al texto para poder seguir la temática que hemos empezado hace algunos sábados ya, acerca de cómo nosotros debemos relacionarnos los unos con los otros en el contexto de una iglesia local, ¿no? Y el texto va a dar pie para pasar a otra etapa de lo que veníamos viendo del mismo tema, y tiene que ver justamente con el trato con el pecado. ¿Cómo podemos nosotros ayudarnos los unos a los otros a tratar con nuestro pecado, ¿no? Vamos a leer el texto. Les pido a aquellos que pueden hacerlo, ponerse de pie. Verso 1 en adelante dice así, de esta manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, sino los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Muy bien, oramos. Amado Padre, te encomendamos en la guía del Espíritu el tiempo de meditación y la Escritura en esta reunión de oración, y rogamos que, aunque breve, la enseñanza pueda ser bendecida por ti, para que pueda hacernos reflexionar de una manera particular sobre las cuestiones que son necesarias, las actitudes necesarias para poder tratar con el pecado. Y rogamos, Padre, que sea tu Espíritu el que hable, usando la Escritura aún más allá de lo que hemos de decir en este momento. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Sí, muchas gracias. Sí, una de las claves importantes para tener buenas relaciones dentro de la iglesia es saber cómo tratar con el pecado personal. ¿Sí? Pecado personal se refiere al pecado diario. Nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Nuestro pecado que nos condenaba, ha sido tratado en la cruz de Cristo de una vez y para siempre, y de forma completa, ¿sí? De forma plena. Y no hay más sacrificio por esa naturaleza pecaminosa en ofensa contra Dios, así que eso está completo. Sin embargo, nosotros seguimos pecando como creyentes. Claro, en una manera diferente es nuestra relación con el pecado. Nuestra relación con el pecado cambia de lo que era antes cuando conocíamos al Señor, y nosotros empezamos a tratar con el pecado de manera diaria. Y eso también sucede aquí en la iglesia. Eso sucede de esa manera aquí en la iglesia. Nosotros, al relacionarnos los unos con los otros, los problemas de relaciones que tenemos interpersonales son por causa del pecado. Si fuésemos seres sin pecado, no tendríamos problema alguno los unos con los otros. No existirían esos problemas. Pero el hecho porque somos pecadores es que tenemos problemas al relacionarnos los unos con los otros.
Así que por eso es clave para las relaciones interpersonales. Esto sirve no solo para la iglesia, esto sirve para las relaciones en casa, porque en casa sucede lo mismo. El problema en casa de las relaciones interpersonales que son dañadas tiene que ver con el pecado. Así que esto sirve también para allí. Todo lo que vamos a ver a partir de ahora y algunos sábados más, con la ayuda del Señor, a saber cómo tratar con el pecado personal, el pecado diario, ¿sí? Tanto el propio como el ajeno. ¿Sí? Las relaciones se destruyen por causa del pecado y ninguna comunidad puede sobrevivir si no ejerce algún tipo de control sobre el mismo. ¿Sí? Las relaciones se arruinan por eso. Las relaciones se arruinan por causa del pecado y llegan hasta tal punto, el pecado es tan dañino en las relaciones que llega a tal punto que incluso puede estar involucrada la muerte dentro de esas relaciones, como pasó en la primera familia humana. La primera familia humana se dio evidencia hasta dónde puede llegar el pecado en las relaciones interpersonales, que un hermano mató a otro, por envidia, por celos. ¿Sí? Hasta dónde puede llegar, no es cosa menor esas manifestaciones tan específicas y particulares del pecado, especialmente en las relaciones los unos con los otros. En otros casos las personas llegan a la locura, en otros casos las personas llegan a la depresión, en otros casos las personas llegan a situaciones psíquicas, emocionales y espirituales que son complejas y difíciles de resolver debido a que no se trata bien el pecado los unos con los otros. Y nosotros debemos tomar nota de lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora, porque no es un asunto menor los daños del pecado en las relaciones interpersonales. Destruyen, al tal punto llega lo dañino que es el pecado en las relaciones interpersonales, que las guerras vienen de allí. Las guerras vienen porque el pecado está participando en las relaciones interpersonales, ¿no? Orgullo, egoísmo y otras cosas más involucradas en eso. En un Estado se establecen leyes que regulan y controlan las acciones pecaminosas, imponiendo castigo para poner un límite al mal. ¿Sí? Si no hubiese leyes en un Estado, ¿qué sería, no, de los ciudadanos de esa nación? Sería terrible. Ayer tuvimos una pequeña experiencia rarísima doblando en un semáforo ahí cerca de la casa de mis padres, porque doblamos bien, no hay muchos coches, pero de repente siento ¡plá!, un golpe en el retrovisor, ¿sí? En el espejito para mirar, y de un codazo alguien lo dobló, y miré para atrás porque no había nadie en realidad. Y mi esposa sí se dio cuenta que era alguien que a propósito se lanzó en diagonal, y a propósito, una locura, me quedé mirando para ver si le pasó algo, a ver que si volvió hasta nosotros, el muchacho, jovencito era, nos empezó a insultar, que no pusimos luces, que qué sé yo, digo, doblaste mal vos, y siempre tratando de calmar las cosas, hasta que no entró en razón, seguía insultando, cerramos y nos fuimos, y mientras, como vio que nos íbamos, le dio otro golpe más el tremendo, ¿no? Las cuestiones por cuestiones, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Que si mi mente no estaba en otra cosa en ese momento, le dije a mi esposa, y capaz que se me subía un poco la chispa, pero bueno, el Señor nos controla, ¿no? Ahí está todos asintiendo que hubieran hecho lo mismo, me parece. Tremendo. Pero ¿hasta dónde se puede llegar por una cosa que es incomprensible? No sabes si este muchacho venía mal de algún lado y justo encontró mi coche y ¡pum!, se desquitó con mi coche. Pero el asunto es, queridos hermanos, si no hubiese leyes en nuestro país, ¿hasta dónde llegarían las cosas, ¿no? Que controlan las tendencias pecaminosas, ¿no?, que hay en el corazón. En una escuela se establecen normas que regulan las relaciones entre los alumnos con los docentes. Si no hubiese reglas en la escuela, bueno, ahora hay menos, antes había más, ahora hay menos. Y ahí notamos en realidad la necesidad de las reglas en las relaciones de alumnos y docentes, porque ha llegado al punto tal de la falta de respeto, ¿no? Así que cuando no hay control sobre el pecado, las consecuencias son devastadoras. Y eso no estoy exagerando, son devastadoras las consecuencias. Y en la iglesia, como en ningún otro lugar, esto es una prioridad y los creyentes tenemos la responsabilidad de cuidarnos mutuamente. Una y otra vez la Biblia nos exhorta a que nosotros nos debemos cuidar mutuamente con nuestro pecado personal. Debemos exhortarnos. Esto se llama consejería cristiana. La consejería cristiana es sencillamente ayudar a mi hermano a que no caiga en el engaño del pecado. Hebreos capítulo 3 enseña esto. Miren bien, no sea que alguno
justamente sea agarrado por el engaño del pecado, caiga, se endurezca su corazón por el engaño del pecado, y entonces tengamos un problema serio, como citando el ejemplo en ese capítulo del pueblo de Israel, que perecieron todos en el desierto. Dice, es cosa seria, nosotros deberíamos estar atentos, dice, tratando y pensando en el pecado de mi hermano para ayudarlo justamente a que su corazón no se endurezca. Bueno, esto es lo que vemos nosotros justamente en Juan capítulo 13, el hecho de que Cristo nos enseña ahí cómo tratar el pecado personal los unos con los otros, ¿no? El conocido lavado de los pies, porque así se conoce este pasaje, ¿no? Por ese momento en que Cristo lava los pies a los discípulos. Es una figura, ese lavado de los pies, es una figura de la actitud con la que debemos acercarnos a los demás para tratar con sus pecados. Específicamente, ese acto cultural que hizo Cristo con sus discípulos tiene justamente el enfoque de cómo nosotros debemos acercarnos a los demás para tratar con sus pecados. Cuando Pedro se niega, en el conocido relato que lo sabemos nosotros, cuando Pedro se niega, en ese conocido relato, ¿sí? Se niega que el Señor le lave los pies, el Señor le dice tres cosas en esa pequeña conversación que hay, intercambio de palabras que hay entre Pedro y el Señor, ¿sí? Pedro negándose, ¿no?, a que el Señor lo lave, y después cambiando abruptamente para el otro lado cuando dice, no, pero si no te lavo no vas a tener, entonces todo, bueno, como una persona pareciera como bipolar Pedro, ¿no?, en ese momento. Difícil de tratar, ¿sí? Le dijo tres cosas el Señor a Pedro. Le dijo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo que yo hago lo entenderás después, le dijo el Señor. Y o sea que el Señor le está diciendo que esto que estaba haciendo de lavarle los pies no era un acto casual. Sí, a veces entramos dando una introducción a este acto diciendo, bueno, no había un sirviente en la casa, y como no había un sirviente, que lavar los pies era el trabajo de los sirvientes, de los diáconos en la casa, el Señor tomó el lugar y entonces, bueno, pum, de ahí salió una enseñanza. No, en realidad Cristo hizo esto adrede, ya lo tenía pensado. Sabía que el momento había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dijo, pam, llegó el momento de hacer esta enseñanza con mis discípulos. No fue casual, no es que de rebote una circunstancia que no esperaban y Cristo dijo, vamos a enseñar algo. No, esto estaba pensado por el Señor Jesucristo. Dijo, yo lo estoy haciendo esto y esto tiene una enseñanza que la van a poder comprender después, cuando llegue el Espíritu Santo a ustedes y les enseñe todas aquellas cosas que ahora no pueden sobrellevar, ¿no? Interesante, ¿sí? No fue un acto casual, sino pensado adrede para establecer una enseñanza y sumamente importante. La otra cosa que le dijo Cristo a Pedro ahí es, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, ¿sí? Así que teniendo en cuenta, y voy a hacer simplemente una breve explicación porque hay varias interpretaciones sobre qué se refiere no tendrás parte conmigo. Bueno, el contexto nos ayuda mucho, teniendo en cuenta que la conclusión de este evento es establecer un nuevo mandamiento. Sí, toda esta sección, todo lo que estoy diciendo es para llegar a ese nuevo mandamiento, que está casi al final del capítulo 13, mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros. Todo esto desemboca en ese mandamiento, ¿sí? Todo esto está hecho y dicho por Cristo para llegar ahí, ¿sí? Así que teniendo en cuenta que es para establecer ese nuevo mandamiento que os améis unos a otros, ¿sí? Como yo os he amado, esa es la variante, como yo os he amado. Porque ellos ya sabían en la ley que debían amarse, ¿sí? Amar al prójimo. Pero acá Cristo añade, como yo os he amado. Eso es lo nuevo en el mandamiento, ¿sí? A la luz de esto podemos deducir que se refiere a tener una relación de amor con Él, ¿sí? Si yo no te lavo, Pedro, no vamos a poder estar en una relación de amor entre vos y yo. Esa es la idea de esa expresión, no tendrás parte conmigo. Y vamos a añadirle después un poquito más, y lo van a entender un poquito más, o capaz ya lo entendieron, a la luz de lo que después sigue diciendo, ¿no? La tercera cosa que le dice Cristo allí es que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Porque Pedro dijo, bueno, si no voy a poder tener esa relación contigo, si no me lavas, esa relación de amor contigo, no, pero lavame todo entonces, la cabeza, las manos, todo. Bañame, esa idea, ¿no? Bueno, Cristo le dijo, no hace falta, Pedro, los pies nada más. ¿Por qué? Porque ya estás lavado. Todo lo demás ya está lavado. Sí, todo esto es figurativo, ahora lo vamos a acentuar, ¿no? Así que está claro que Cristo está haciendo alusión a un lavamiento espiritual y no sencillamente a un acto cultural que era lo que estaba haciendo en ese momento.
Iba más allá Cristo de la cultura, ¿sí? De la costumbre cultural. No es el lavado de la salvación, vosotros estáis limpios, refiriéndose al lavado de la salvación, ¿sí? Ese lavado completo de la salvación, sino al lavado diario, al trato con el pecado diario. Ese lavamiento de los pies, ustedes recuerdan que la costumbre era esto sencillamente, la costumbre era que se lavaba los pies cuando llegaban a una casa porque en sandalias, en caminos polvorientos, cuando uno llegaba con todos los pies sucios y para comer se recostaban y los pies quedaban a la vista de los demás. Entonces es una cuestión de higiene simplemente y además de estética, ¿no? Para tener los pies limpios a la vista de los demás. Bueno, esa imagen, esa figura, Cristo la toma como para decir que el creyente diariamente se encuentra con que hay pecado en su vida, pecado en los demás. Es el pecado diario. A ese pecado se refiere aquí Cristo con el lavado de los pies, ¿sí? Así que una evidencia genuina de salvación y verdadero amor es que nos preocupamos por el pecado, ¿sí? Por el pecado del otro. Así que Cristo está diciendo acá que parte de esa evidencia de que hay una relación de amor entre ustedes y yo es que van a estar preocupados por el pecado diario. Es interesante eso, ¿no? Porque después termina el capítulo diciendo, en esto todos sabrán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Pero ¿en qué está enfocado ese amor? Está enfocado en esto, en tratar el pecado los unos de los otros. Ahí está enfocado el amor aquí, en este capítulo. Ese es el contexto de ese versículo, ¿sí? Así que una evidencia de que nosotros tenemos una relación de amor con Cristo es que nos preocupamos por nuestro pecado personal y por el pecado personal de los demás. Interesante, ¿no? Ahí hay una evidencia más de salvación. Aquellos que profesan fe en Cristo y no les importa primero su pecado personal, el diario, y no les importa el pecado de los demás, de sus hermanos en Cristo, muy probablemente allí haya un problema serio de salvación. Quizá no conozca a Cristo, porque si conoce a Cristo, estaría preocupado por su pecado y por el pecado de los demás. Y en el sentido no para estar como los fariseos juzgándolo, sino para ayudar al hermano a salir de ese pecado, ¿sí? Esa es la idea de esta enseñanza aquí, a la que estamos usando como un puntapié, ¿sí? Como un trampolín para empezar a ver esta verdad en la Escritura, ¿sí? Ahora, en el pasaje podemos ver nosotros 4 actitudes que debemos imitar de Cristo para tratar con el pecado del otro. En primer lugar, es abnegación, ¿sí? Recuerden ahí versículo 1 que leímos recién, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Cuál hora? ¿Cuál hora era la que había llegado de Cristo? Bueno, la hora que iba a pasar de este mundo al Padre. Y en ese pasar de este mundo al Padre está su obra en la cruz, ¿sí? Y en ese momento en que sabía que iba a llegar su hora de sufrimiento, Cristo no pensó en sí mismo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. No pensó en sí mismo, sino en los discípulos. Sabiendo esto y habiendo amado a los suyos y los amó hasta el fin, en vez de entrar en una autoconmiseración, en un proceso de autoconmiseración pensando en sí mismo, enfocó su vista en los discípulos. ¿Qué va a hacer de ellos ahora que yo no estoy? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a exhortar? ¿Quién le va a reprender a Pedro con su carácter impulsivo? Entre ellos lo tienen que hacer ahora. Y está pensando en ahora lo que será sin él presente, de cuerpo presente entre ellos. Y entonces los prepara para que ellos se cuiden mutuamente en su vida espiritual. Eso es lo que está haciendo Cristo aquí. Su hora más angustiante había llegado. Su alma en una hora entraría en agonía. Sabía que ahora era la hora de beber la copa amarga que el Padre, y había llegado esa hora, pero no entró en un terreno de autoconmiseración, se negó a sí mismo por amor a los suyos, a quienes amó hasta el fin y demostró ese amor pensando en ellos incluso en su hora más difícil, ¿no? Eso es amor verdadero. Y la enseñanza que les dio es: ustedes tienen que cuidarse unos a otros en su pecado personal. Todo esto es para eso. Dejó de lado su propio dolor, su propia angustia, para ocuparse de ellos. Y hermanos, cuando vamos a tratar el pecado personal con otros, de otros, eso implica autonegación. Eso implica autonegación. Bueno, ahora no tengo tiempo, otro se ocupará de él. Bueno, la verdad que yo tengo muchas cosas, estoy muy atareado. Y siempre dejamos
el ayudar a otros, tratar con otros, hablar con otros sobre sus pecados personales para otro momento. Pero eso requiere autonegación. Autonegación. Cristo se negó a sí mismo para ayudar al otro en su pecado, ¿sí? Interesante que la autonegación también a veces se ve no en el hecho de que no disponemos de tiempo o no queremos rendir el tiempo, sino a veces que no queremos ser dañados, ¿no? Sabemos que si nos acercamos a otro para hablarle sobre su pecado y no le va a gustar, quizás no lo reciba bien, muy probablemente su imagen de mí cambie, y bueno, yo no quiero tener problema. Bueno, eso es pensar en uno antes que el otro. Siempre que vamos a tratar el pecado con alguien, es muy probable, queridos hermanos, que nosotros empecemos a bajar en los pedestales, en el concepto que la otra persona tiene sobre uno. A veces no, a veces lo reciben bien, pero en otras veces no. Pero es el precio que hay que pagar, la autonegación. Me niego a mí para ayudar al otro, aunque yo, como dice Pablo, aunque me ame menos, yo le amo más. Interesante, ¿no? Esto es lo que vemos en Cristo. Lo segundo que vemos aquí en el texto es una actitud de humillación. Versículos 3 y 4, el famoso momento en que él se quita el manto y se ciñe la toalla, ¿sí? Una actitud de humillación. Él se humilló. Ese manto que tenía Cristo ahí, ¿sí? Es un manto muy particular. ¿Por qué se lo quitó? Dice uno, ¿no? Quizá le molestaba, uno diría. Bueno, en realidad era un manto especial que lo identificaba a él como maestro, como rabino. Por eso cuando se lo veía, enseguida lo llamaban rabino. ¿Por qué? Porque tenía, además que ya sabían que enseñaba, tenía el manto que lo identificaba como rabino. Y se lo sacó. Y se lo sacó. ¿Por qué se lo sacó? Bueno, se lo sacó para adoptar la posición de siervo. Para que ellos notasen que él estaba adoptando otra actitud al momento de lavarles los pies. Y desde esa condición de siervo se dispuso a lavar los pies. No se puso de igual a igual. Uno dice, no, yo voy a tratar el pecado con otro, me voy a poner de igual a igual. No hizo eso Cristo. Cristo fue por debajo. Ni siquiera de igual a igual, sino por debajo de la persona. Y hay algo muy común que tenemos la tentación de hacer cuando vamos a tratar el pecado con otros, es ponernos por encima. Y a veces hasta internamente, casi sin darnos cuenta, sin querer reconocernos en el momento. Ahora, así que mirá vos, y como mirando desde arriba, ¿no? Te casé en una. ¿Y ahora qué vas a decir? Y como que nos ponemos arriba, ¿no? Como personas impecables, como seres que ahora ya está. ¿Qué me vas a decir ahora? Que te agarré en una. Esa actitud soberbia, ¿no? Y arrogante. Pero Cristo se humilló y se puso por debajo de ellos como un siervo para lavarle los pies, para tratar con sus pecados, ¿sí? Se puso por debajo. Y la tercera actitud que vemos en Cristo cuando se acercó a tratar el pecado de los discípulos es la paciencia. Eso lo vemos en versículos 6 al 9, justamente en esa charla que tiene con Pedro, ¿no? Interesante que los demás discípulos, total silencio, total silencio. Ni chistaron nada. Se quedaron ahí. ¿Qué está haciendo? Bueno, pero no digamos nada. Acostumbrados a ser prudentes. El Señor seguramente nos va a decir algo, pero Pedro, esa personalidad que todo lo sabe, que ya tiene la respuesta y que cuando uno le va a decir algo, ya sé lo que me vas a decir. Me vas a decir que yo soy orgulloso, que yo soy egoísta, me vas a decir que ya está todo, no hace falta que me lo diga, lo tengo asumido. Esa actitud, así es Pedro. Así es Pedro, ya tiene todas las respuestas antes de que uno vaya a ayudarlo. Hay que tener paciencia para ese tipo de personas, ¿verdad? Y ahí lo vemos con el Señor, ¿no? Lo vemos con el Señor. Pues el Señor, Pedro dijo, ¿me lavarás? Como cuestionándolo, ¿no? La pregunta, ¿tú me lavarás los pies? Aunque podemos ver quizás allí algo, un poco de sorpresa de Pedro, como diciendo, Él es el Señor y me vas a lavar, sí, pero en verdad en su insistencia vemos que hay un dejo de arrogancia por parte de Pedro, sí. En el hecho de tratar de cuestionar el obrar del Señor, tratar de corregirlo. No es la primera vez que Pedro trata de corregir al Señor en algo que está haciendo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Pedro, tratar de corregirlo. No, Señor, no me lavarás jamás. Como aquella vez que le dijo, no, jamás te acontezca esto, que vayas a la cruz. Tratando de corregir al Señor. Tremendo. Cuánta paciencia con este hombre impulsivo, ¿no?
Pero allí estamos el Señor dándole explicaciones y ayudando a Pedro, dándole calma, tratando de satisfacer hasta donde es posible justamente sus cuestionamientos, ¿sí? Sus cuestionamientos, y dándole la información necesaria para que él acepte este lavado de los pies de buena voluntad, ¿no? Una personalidad difícil para ayudar y corregir, y esto demandó justamente la paciencia del Señor. Queridos hermanos, en temas de pecado, 2 más 2 no son 4. No, especialmente cuando vamos a hablar con las personas. Y vamos a ir avanzando en el estudio sobre este aspecto, que los pecados tienen diferentes manifestaciones, son distintos, tienen diferentes contextos y no siempre se tratan de la misma manera. No siempre se tratan de la misma manera. Y en la consejería personal, creyente con creyente, nos vamos a dar cuenta que incluso un pecado que es el mismo acá y que es el mismo en esta otra persona, acá se trata diferente porque el contexto es diferente y acá se trata de otra manera porque estamos hablando de otra situación. Y a veces incluso vamos a dar cuenta que la persona viene y confiesa el pecado por su propia voluntad y después otra persona es descubierta y también confiesa y se arrepiente, pero son dos cosas diferentes. Acá lo confesó sin tener que nadie en verdad venir a descubrirlo, pero acá lo confesó después de ser descubierto. Son dos situaciones diferentes, se actúa diferente, hay una actitud diferente, hay consecuencias diferentes. Y por eso en verdad es que requiere mucha paciencia el trato con el pecado de nuestros hermanos, ¿sí? De las personas con quienes nosotros nos relacionamos. Así que vemos la paciencia del Señor con Pedro y también vemos, en cuarto lugar, versículo 12 al 16, el interés del Señor por la salud espiritual de sus discípulos. Después que hizo todo eso, el Señor, ¿sí? Después que lavó los pies, trató con Pedro, tuvo ese momento de charla con él, se levantó, ¿sí? Dejó el lebrillo, la toalla, se puso otra vez su manto, y ahí, al volver a la mesa, en el versículo 12, dice que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Qué hizo el Señor? Tomó tiempo para poder instruir a los discípulos sobre cómo ellos debían ahora empezar a tomar una actitud diferente sobre el pecado de los demás y su propio pecado. Tomó tiempo para enseñarles, tomó tiempo para instruirlos. Y esto después vamos a ampliarlo un poco más cuando nosotros tratemos el tema de la crianza en el hogar, cómo los padres deben corregir a los hijos, cómo los padres deben tomar ese tiempo para disciplinar a los hijos, ¿no? Que no es simplemente, bueno, te pego 3 gritos, quédate tranquilo, porque si no va a ser peor. Listo, pum, mamá sigue cocinando, papá sigue serruchando en el fondo, pero a veces no toman tiempo para después, lo que viene después, el tiempo de restauración, sentarse con los hijos y hablar. Bueno, ¿estás calmado ahora? ¿Se te acabaron las lágrimas? Ahora quiero que me escuches. Hice esto, por esto, te portaste mal por esto y esto está mal delante de Dios. Esto es bueno para tu vida, tomar ese tiempo después de la disciplina para restaurar y explicar. Y esto es lo que hizo. Eso muestra interés. ¿Qué interés? Que yo esté preocupado porque la persona mejore y no por yo estar tranquilo. ¿No? En casa a veces pasa. No quiero más lío, basta. Pega papá 3 gritos y ya se acabó. Y todo tranquilo. Listo, ya esto es lo que quería. No se preocupa en realidad por el bien de sus hijos. Que realmente que vean eso primero como pecado, que vean que eso en realidad es lo que los lleva a una mala relación con Dios y que solamente Cristo puede ayudarlos en eso. No aprovechan la disciplina para evangelizar a sus hijos. Pasa eso en casa. Pasa lo mismo en la iglesia. Ya está, listo. Te pido perdón, vos me pedís perdón. Listo, ya está, asunto arreglado y cada uno por su camino. ¿Y la relación? ¿Y la relación? ¿Cómo quedó? No importa la relación, ya no importa. Sí importa. Ahí es donde vemos que hay un verdadero interés por ayudar a la persona en su pecado. Donde tomamos el tiempo después para restablecer esa relación. ¿Sí? Para restablecer esa relación. Y eso es lo que vemos acá en Cristo, ese tiempo que se tomó para explicarles a los discípulos después de haber tratado con sus pecados. ¿Sí? 4 cosas: autonegación, humillación, paciencia e interés que vemos en este pasaje. Cosas importantes para poder relacionarnos bien los unos con los otros. Si nosotros dejamos, hermanos, que los pecados
se vayan quedando debajo de la alfombra. En algún momento, va a pasar como pasa muchas veces. Va a haber un pecado más y vamos a decir que es una cosita nomás. Vamos a decir, por eso, no se enojó por eso nomás. No se rompió la relación por eso. Se rompió por todo lo demás que está abajo que no se solucionó. Nosotros deberíamos tener cuentas cortas los unos con los otros. Para poder relacionarnos bien. Vamos a mirar en el estudio los daños que causa el pecado, que ha llegado a dividir iglesias, a devastar iglesias, simplemente por errores que se podían haber solucionado en el primer momento, pero han llegado a dividir iglesias. Y queridos hermanos, ojalá el Señor obre de tal manera a nosotros que nos amemos tanto, que seamos tan valientes para ir a decir a nuestro hermano, esto no está bien, esto en lo que estás haciendo te va a dañar en tu vida espiritual, esto tenés que corregirlo. ¿Por qué en tu vida estás siempre tan descuidado con las cosas del Señor? ¿Por qué faltas tanto a la iglesia? No está bueno para tu vida espiritual. ¿Por qué en verdad tenés tan poca lectura? Uno dice, bueno, pero ¿qué te importa? No, sí me importa porque es por tu bien. Es por tu bien. Esas cosas que ayudan en verdad a que las relaciones mejoren entre los hermanos dentro de una iglesia. Tratar con el pecado en otro. Gran desafío. Amado Dios, oramos en tu presencia y pedimos que podamos nosotros ser diligentes en atender el consejo de la Escritura, de poder mirar los unos por los otros, preocuparnos, especialmente por aquello que es tan destructivo, que es tan dañino en la vida de la iglesia, en la vida personal, y que es el pecado. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de